Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, vamos a desmenuzar un evento en particular, una noche que parece haber cambiado todo para siempre, la noche que nadie esperaba. Esa noche que aparentemente nadie vio venir y que dejó a todos con la boca abierta, preguntándose qué diablos estaba pasando. Así que prepárense porque vamos a hablar de rumores, de indicios, de confirmaciones y, sobre todo, de las teorías que han surgido en torno a esta relación que nos ha tenido pegados a la pantalla, tanto en la ficción como en la vida real. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración que pueda arrojar luz sobre este misterio que ha mantenido en vilo a miles de fans en todo el mundo. Pero antes de empezar, por favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y, si te gusta el contenido, déjame un like al final. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Gracias por tu apoyo constante. Ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Dos nombres que se volvieron sinónimos de química, de talento y, por supuesto, de romance gracias a su papel en la exitosísima serie Sen Kalkam. La serie fue un boom mundial, catapultándolos a la fama internacional y, lo más importante, creando una legión de fans que soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y vaya que lo lograron. Recuerdo perfectamente el furor que causó la serie. Era imposible no hablar de ella, no ver fotos de Kerem y Hande por todas partes, no escuchar a la gente suspirar por su romance en la pantalla. Sen Kalkam no solo fue una serie exitosa, sino que se convirtió en un fenómeno cultural. Y gran parte de ese éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. Y como todos sabemos, el sueño se hizo realidad. Después de meses de especulaciones, de miradas cómplices en entrevistas, de fotos sospechosas en redes sociales, Kerem y Hande confirmaron lo que muchos ya intuíamos: estaban juntos. Y el mundo, o al menos la parte del mundo que los shippeaba con fervor, estalló de alegría. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial, los fans celebraban en cada rincón del planeta y parecía que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, existía de verdad. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, como en toda buena historia de amor, hubo altibajos. Y aquí es donde entra la noche que nadie esperaba. Este es el nombre que le he puesto yo, obviamente, pero se refiere a un momento específico, un evento o una serie de eventos que, según los rumores y la información que ha circulado, marcó un antes y un después en su relación. Es como si esa noche hubiera sido un punto de quiebre, una bisagra que cambió el rumbo de su historia de amor. ¿De qué noche estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías, cada una más intrigante que la anterior. Algunos creen que se refiere a una fiesta privada a la que asistieron ambos, donde supuestamente hubo una fuerte discusión. Al parecer el ambiente era tenso, las miradas eran frías y los susurros no se hicieron esperar. Se dice que el motivo de la discusión fue una diferencia de opiniones sobre el futuro de su relación, sobre sus planes a largo plazo. Otros apuntan a una cena romántica que se vio interrumpida por un compromiso profesional inesperado. Imaginen la escena: una cena a la luz de las velas, música suave de fondo, una conversación íntima, y de repente suena el teléfono. Una llamada urgente de un representante, un compromiso laboral ineludible que obliga a uno de los dos a abandonar la cena. ¿Fue este el principio del fin? ¿La señal de que sus agendas no eran compatibles? Y algunos, los más conspiradores, incluso hablan de un encuentro secreto que fue captado por las cámaras de los paparazzi. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Y si esa imagen mostraba a Kerem o a Hande en una situación comprometedora, con otra persona, el daño podría ser irreparable. Esta teoría es la más escandalosa, sin duda, pero también la que genera más morbo entre los fans. La verdad es que no hay una confirmación oficial sobre cuál fue exactamente la noche que nadie esperaba. Ni Kerem ni Hande han hablado públicamente sobre este tema. Pero sí hay muchos indicios que sugieren que algo importante ocurrió en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, después de esa supuesta noche, las apariciones públicas de Kerem y Hande se volvieron mucho más esporádicas. Ya no se les veía juntos en eventos, en premieres, en fiestas. Era como si estuvieran evitando el contacto.
Sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Antes era común verlos comentando las fotos del otro, dándose likes, intercambiando mensajes cariñosos. Pero de repente todo eso desapareció. Sus perfiles de Instagram se volvieron fríos, distantes, impersonales. Y lo más alarmante, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, comenzaron a publicar noticias sobre posibles infidelidades, sobre incompatibilidad de agendas y sobre diferencias irreconciliables. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas, las fuentes anónimas cada vez más sospechosas. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda se había plantado en la mente de los fans. Los fans, por supuesto, estaban devastados. Muchos se negaban a creer que su pareja favorita estuviera a punto de separarse. Se aferraban a la esperanza, buscando señales de reconciliación en cada gesto, en cada palabra, en cada like en Instagram. Otros, en cambio, empezaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada like en Instagram, buscando pistas sobre el estado real de su relación. Eran como detectives privados, examinando cada detalle con lupa, interpretando cada señal como si fuera un mensaje en clave. La obsesión llegó a niveles insospechados. Recuerdo que en ese momento, las redes sociales se llenaron de debates interminables. Los fans más optimistas defendían su amor a capa y espada, argumentando que las presiones de la fama y el trabajo podían estar afectando su relación, pero que el amor verdadero siempre prevalecería. Creían en el poder del amor, en la fuerza de su conexión, en la magia de su historia. Los más pesimistas, en cambio, daban por hecho la ruptura, basándose en las señales que, según ellos, eran evidentes. Veían la realidad con crudeza, sin filtros, sin concesiones. Para ellos la relación estaba herida de muerte, y no había vuelta atrás. Pero volvamos a la noche que nadie esperaba. Si bien no sabemos con certeza qué ocurrió exactamente, lo que sí podemos afirmar es que, después de ese momento, la relación entre Kerem y Hande empezó a tambalearse. Era como un castillo de naipes que se desmorona con el más mínimo soplo de viento. Y eventualmente, como todos sabemos, la ruptura se hizo oficial. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Muchos se sintieron traicionados, decepcionados y, sobre todo, muy tristes. Era como si un pedazo de su corazón se hubiera roto junto con el de sus ídolos. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan enamorada, tan perfecta, se separara de repente? ¿Qué había fallado? ¿Dónde se había perdido la magia? Estas eran las preguntas que se hacían los fans, buscando respuestas que nunca llegarían. Por supuesto, después de la ruptura, las especulaciones no cesaron. Algunos medios apuntaron a que la causa de la separación fue la diferencia de ambiciones profesionales. Hande, al parecer, quería enfocarse en su carrera como actriz, buscando proyectos más ambiciosos y desafiantes, dispuesta a conquistar Hollywood. Kerem, por su parte, estaba más interesado en expandir sus horizontes como productor y guionista, creando sus propias historias, controlando su propio destino. Otros rumores, más escandalosos, hablaban de terceras personas involucradas en la ruptura. Se mencionaron nombres de otras actrices, de otros actores, incluso de personas ajenas al mundo del espectáculo. Pero como siempre es difícil saber qué hay de cierto en estas informaciones. La verdad es que la vida privada de las celebridades es un misterio, y es imposible saber qué ocurre realmente detrás de las cámaras. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, Kerem y Hande tomaron caminos separados. Cada uno se enfocó en su carrera, intentando superar el dolor de la separación y seguir adelante con sus vidas. Fue un proceso difícil, sin duda, pero ambos demostraron ser personas fuertes y resilientes. Pero, ¿qué pasó realmente la noche que nadie esperaba? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que Kerem o Hande decidan contar su versión de la historia, lo que dudo mucho que ocurra. Son personas muy reservadas, que prefieren mantener su vida privada al margen del escrutinio público. Sin embargo, podemos especular, podemos analizar las pistas, podemos escuchar los rumores y, a partir de ahí, formar nuestra propia opinión. Personalmente creo que la noche que nadie esperaba fue un punto de inflexión en la relación entre Kerem y Hande. Fue una noche en la que quizás se dijeron cosas que no debían decirse, se tomaron decisiones que no debían tomarse o simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes.
Creo que ambos son personas muy talentosas y ambiciosas, con objetivos muy claros en la vida. Y quizás en ese momento se dieron cuenta de que no podían seguir juntos sin sacrificar sus propios sueños y aspiraciones. Es posible que el amor no fuera suficiente para superar las diferencias, las ambiciones, las presiones. Es triste, por supuesto, porque a muchos nos encantaría que su amor hubiera durado para siempre. Pero la vida real no es una serie de televisión. Y las relaciones, incluso las más apasionadas, a veces terminan. Lo importante, creo yo, es recordar los buenos momentos, valorar lo que aprendimos de esa relación y seguir adelante con la esperanza de encontrar el amor verdadero, ya sea en la vida real o en la pantalla. Es aprender a cerrar ciclos, a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro con optimismo. Y hablando de la pantalla, no podemos olvidar que Kerem y Hande siguen siendo dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Han demostrado una y otra vez su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para crear personajes memorables. Así que aunque su relación amorosa haya terminado, su legado como actores perdurará en el tiempo. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Sería interesante verlos compartir pantalla de nuevo, aunque sea solo como amigos o colegas. La química que tienen es innegable y seguramente harían magia juntos una vez más. En fin, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Kerem y Hande y sobre todo, de La noche que nadie esperaba. Como dije al principio, es un tema que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también. Así que, resumiendo un poco, hemos hablado de cómo Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje de Senkalkam, de cómo su relación se convirtió en un fenómeno mundial y de cómo, después de un tiempo, las cosas empezaron a torcerse. Hemos analizado los rumores y las especulaciones en torno a La noche que nadie esperaba, y hemos reflexionado sobre las posibles causas de su ruptura. Y sobre todo hemos recordado que aunque las relaciones a veces terminan, lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo. Y que la vida, a pesar de los desamores, siempre nos ofrece nuevas oportunidades para ser felices. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que La noche que nadie esperaba fue realmente el punto de inflexión en la relación entre Kerem y Hande? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas causas de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero.